8:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Lautaro Ojeda, un reconocido investigador académico; el general Juan Carlos Barragán, ex jefe policial; y el general Wagner Bravo, ex jefe militar. Les invitamos para hacer un análisis de lo que no nos podemos sustraer, estos indicadores de violencia, criminalidad, atentados que está viviendo el Ecuador, y cómo enfrentar esta escalada de inseguridad que está viviendo el país, con algunos ingredientes, hechos que esta semana alarmaron, como el suceso de Esmeraldas en el puerto artesanal, en la ciudad de Guayaquil, los asesinatos de guías penitenciarios, y quizás un tema más preocupante, esta alerta de seguridad que ha dado, esto se difundió, el Consulado General de los Estados Unidos en Guayaquil, marzo 17 del 2023. Marzo 17 del 2023, estamos este momento en viernes 14 de abril, casi un mes, que dice: evento, las autoridades locales anticipan un aumento temporal de la violencia de las pandillas a partir de este fin de semana en Guayaquil, Babahoyo y Quevedo. Los transeúntes podrían verse afectados, las áreas de Guayaquil con mayor probabilidad de ser impactadas. Bueno, esto es parte de lo que se ha revelado públicamente y que genera preocupación en el Ecuador. ¿Cómo afrontar este momento complejo y difícil? Quiero empezar con el doctor Lautaro Ojeda. Muy buen día. Muchísimas gracias, realmente es un gusto estar al lado de dos conocedores, dos oficiales cuya trayectoria institucional y personal realmente es muy reconocida. Gracias. Yo quisiera comenzar planteando algo que mucha gente no le gusta, que podría decirse el marco teórico. Porque de datos estamos bombardeados todos los días. Pero quisiera partir de solamente un dato. El Ecuador, la tasa de homicidios del Ecuador se triplicó en 20 años. Ahora estamos en un 26.70, que posiblemente lleguemos a... En el promedio, porque hay zonas como Esmeraldas que rebasan el 40%. Claro. Entonces yo creo que es importante enmarcar un poco qué está pasando con el delito, qué está pasando con la delincuencia. Yo diría que en el Ecuador la delincuencia se puede caracterizar como impúdica, insidiosa, refinada y probablemente, entre otras características, que se ha ido naturalizando. Se vuelve normal y eso es gravísimo. Si nosotros recibimos todos los días de algunos medios, particularmente algunos de la costa, es decir, todos los días recibimos 10, 20 notas, estamos bombardeados, llega un rato que ya nos saturamos. Y entonces una de las conclusiones que puede llegar a la población es mano dura. Aquí hay que tomar mano dura. Y entonces no solamente el uso libre de armas, no libre, pero bueno, sino realmente, qué sé yo, pena de muerte y cosas de ese estilo. Creo que realmente estamos viviendo en el Ecuador en una constante zozobra, incertidumbre, permanente perturbación, época en la que los valores con los que hemos nacido han perdido fuerza movilizadora. Las instituciones se desmoronan, las leyes pierden legitimidad, la ética y la moral han dejado de ser referentes de la vida de la mayoría de los ecuatorianos. Este crecimiento y diversificación está produciendo profundos impactos en la calidad de vida de los ecuatorianos, en ámbitos económicos, sociales y culturales, al punto de convertirse en una verdadera amenaza a la convivencia ciudadana y la vigencia democrática. Estos son algunos de los elementos de marco, digamos, que creo que hay que tener en cuenta. Y finalmente, algo que conversábamos antes de entrar acá al set, es el tema del conocimiento.
Tuve la oportunidad en los últimos años, en los 2 últimos años o un poquito más, de poder meterme, digamos, en la bibliografía existente sobre estos fenómenos en el Ecuador y en América Latina. Y la conclusión fue realmente lamentable. Qué poco interés, qué poco conocimiento que hay si simplemente uno revisa los presupuestos del gobierno nacional y de los gobiernos locales que orientan realmente el conocimiento. Realmente uno queda realmente desolado. Entonces, una primera conclusión en este campo es: si no hay conocimiento, si no conocemos las características actuales del comportamiento de la población, del comportamiento de la violencia social, de la violencia criminal, ¿qué proponemos? ¿Con qué base proponemos? Si el conocimiento es fundamental para eso, basta realmente nuestra experiencia como médicos. Uno va al médico, especialmente a un homeópata, por ejemplo, y le pregunta varias cosas, desde qué come la familia, etcétera, ¿no es cierto? Y después de una serie de estos elementos, y si es aleopático, más todavía, es decir, después de estos elementos, intenta un diagnóstico. Entonces, ahí me parece que hay un punto neurálgico, un punto muy serio, y nos quedamos desgraciadamente en cuántos murieron, cómo murieron, cuántos fueron colgados, etcétera. Es decir, en eso, esa fenomenología que es grave y que realmente nos produce o profundiza miedo, temor y angustia. Bienvenido al general Juan Carlos Barragán, ex jefe policial. Daría la impresión que estamos perdiendo la batalla, ojalá nunca la guerra contra la delincuencia organizada, contra el narcotráfico, con estos hechos que demandan de alguna manera liderazgo del Estado, porque este es un problema del Estado en su conjunto, pero hay los órganos regulares. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que ha estado casi ausente. Uno pudiera entender políticamente sentarse con un presidente de la Asamblea que engañó a la Iglesia Católica Ecuatoriana en junio de 2022, que iba a mediar, que iba a ayudar, y está patrocinando un juicio político contra el presidente, que es otro tema, pero pudiera entender eso, pero ese es el escenario, y no esperar que reuniones de altos funcionarios del Estado, muy respetables todos, se junten en la Corte Nacional de Justicia y digan, vamos a hacer estas reformas. El canal regular es el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que ha sido convocado para este domingo. Sin embargo, de cara al país, daría la impresión que hay esta ausencia. General Barragán, buen día. Muchas gracias, Miguel. Gracias, saludos a su audiencia y saludo cordial y respetuoso para mis compañeros de aquí de panel, Lautarito, que con su doctrina y su ciencia nos ha dado una cátedra ya en su primera intervención. Ojalá gente que decide haya escuchado. Y aquí pues mi general Wagner Bravo, que siempre es un honor compartir esta sala. Sí, ojalá el país se ponga de pie, ¿no es cierto? Porque ahorita el país está temblando. Esa es la cosa. Y hay alguien que es responsable de que el país no tiemble. Entonces, el responsable es el Estado. El punto es que, claro, sin el conocimiento, como bien decía el doctor Lautaro, ¿qué pasa con los homicidios? ¿Cuántos de cada 100 homicidios que se dan en este país, sin duda, con la tasa más alta de homicidios en la historia del Ecuador y la tasa más alta de homicidios casi en toda América Latina? Terminaremos el año posiblemente con 6,000 homicidios, mientras que en el histórico de 2014-2015 morían cerca de 1,000 a 6,000. Entonces, lo descrito nos deja ver que Naciones Unidas previene que más de 20 homicidios por cada 100,000 habitantes es un escenario pandémico. Entonces, lo descrito con mucha claridad por el doctor Lautaro, cómo estamos en este momento, describe una situación pandémica.
Y eso es lo que pasa con el homicidio. Suben todos los delitos. Los delincuentes aprovechan del miedo y entonces empiezan a hacer actividades que aterren a la comunidad para en ese ambiente de miedo, llámese como se llamen, cualquier banda de payasos brutales, son capaces de ponerse el nombre de cualquiera y actuar en nombre de estas bandas y atemorizar a la comunidad en los locales, entrar a extorsionar, asustarles, basados en el incremento de la tasa de homicidios que genera el miedo en la comunidad. Pero lo que quiero reflexionar es, para el Estado, ¿no es cierto? ¿Cuánto de esos 100 muertos aportaban al IES? ¿Alguna vez? ¿Cuántos de cada 100 muertos fueron a la escuela? ¿Fueron bachilleres? ¿Cuántos de esos homicidios, cuántos de esos 4.800 homicidios del año 2022 fueron por robarle a alguien? Entonces, hay una esfera de guerra entre pandillas criminales que no es crimen organizado todo lo que vemos, crimen organizado tiene otras características que Naciones Unidas mismo en la Convención de Palermo lo describe. Parece que sería necesario los planificadores que lean el documento de la Convención de Palermo para distinguir con claridad y no mezclar las cosas. Entonces, es un desborde de bandas de estas llamadas por la policía como GDOs, bandas de delincuencia organizada, que aterrorizan el país. Y la mayor forma que refleja ese terror, ese miedo, son las matanzas. Claro, hay muertos por todas partes y de las maneras más brutales. El país tiene miedo y las bandas de ese miedo, alta tasa de homicidios, se valen para extorsionar, para secuestro express, para meterse a los domicilios, 6, 8 carros en un condominio y asaltar 5 casas de golpe. Con guardias, sin guardias, no les importa, porque entran de una manera violenta. Y la respuesta del Estado, ¿en dónde está? Quiero decir en este punto algo, ¿no? Por lo menos. Creo que el presidente ha tomado una decisión acertada. Ha tomado la decisión de disponerle a la fuerza militar, a las Fuerzas Armadas, que salga a la calle. Que se lo pudo haber hecho siempre sin necesidad de ningún tipo de ley, ni de reforma, nuestras Fuerzas Armadas tienen la competencia del control de armas en todo el territorio nacional. Es una de sus competencias. De manera permanente, no está hablando en los estados de excepción. Entonces, si están matándonos con armas o se están matando con armas, es porque armas están rodando por todo el país. Entonces, ¿tendrá o no tendrá la competencia las Fuerzas Armadas de salir a controlar las armas de una manera planificada e inteligente? Ahora, paralelamente, General Barragán, a estos hechos de violencia, incremento de tasa de homicidios, también hay un eje importante, transversal en el país, la corrupción. Sí, claro. Que vemos en tema seguridad, en el tema político. Quizás eso no va paralelo. Todo va de la mano en esta descompostura, porque como le digo, la tasa de homicidios en estos niveles genera miedo y todo se descompone, ¿no? Pero claro, la corrupción es otro tema que complica mucho, porque me imagino que es tan difícil que no se pueden comprar patrulleros. ¿Por qué no se podrá comprar? ¿Cuál será el problema? Que no se pueden comprar chalecos patrulleros, que no se pueden hacer adquisiciones. Probablemente o la gente tiene miedo de comprarlo, o la gente tiene miedo de hacerlo, o definitivamente no se puede contratar. O sea, pero sí, la mano de la corrupción está metida por cualquier parte y es un problema grave. Pero centrándonos en este tema de la inseguridad, yo digo, una medida acertada, el apoyo de Fuerzas Armadas para hacer su trabajo, el control de armas. No pueden entrar los delincuentes, salir de Guayaquil en 4 camionetas armadas, ir y matar gente en una mina en Ponce Enríquez y regresar nuevamente a Guayaquil después de cometer sus atrocidades. Y pueden circular. Entonces, Fuerzas Armadas, me parece a mí que es totalmente oportuno que salga de una manera fuerte, digamos, nutrida en el país y hacer su control, ejercer el control. ¿No? Porque los criminales tienen que movilizarse por las vías y hacer un control inteligente. No le gusta a la gente mucho la palabra, un control por perfiles y tratar de minimizar, de estorbar la acción criminal con el tema de los controles. Me parece a mí que eso debe ser firme, fuerte, nutrido
y con coordinación y trabajo conjunto de la policía para apoyar este llamado así control de armas que Fuerzas Armadas lo puede hacer todos los días en todo el país sin necesidad de irle a pedir permiso a nadie. Bienvenido al general Wagner Bravo, ex jefe militar. El general Barragán ha dicho que salga Fuerzas Armadas de manera firme y fuerte. ¿Qué está pasando? Miguel, buenos días. Juan Carlos, doctor, un buen día y a quienes nos escuchan. Creo que somos irresponsables los ecuatorianos, porque me remonto al 2003, la Conferencia de Seguridad Hemisférica, y nos decían que ya las amenazas, los riesgos, las preocupaciones de seguridad son multidimensionales. Exacto. Pasamos de la defensa de la soberanía, de la defensa del territorio, a lo que nos iba a pasar al interior del país. Y durante los últimos 20 años, realmente los estadistas fueron neófitos en qué tenían que hacer para prepararle al Estado. Y del Estado estoy hablando de 18 millones de ecuatorianos. No estoy hablando solamente de Fuerzas Armadas, policía, academia, medios de comunicación. Del Estado para defendernos a lo que nos iba a pasar. Y ahí pongo el ejemplo, Miguel. Yo fui comandante de la frontera norte, disculpen que lo ponga en primera persona. Pero cuando existían las FARC, no había el Estado colombiano. Y conversaba el otro día con un señor general. Nos asesinaron a un cabo de la Fuerza Aérea allá en el Putumayo. Y el comandante de las FARC nos va a decir, ya le tenemos detenido, ¿qué quieren que le hagamos? Entonces quiere decir que el Estado colombiano no existía en ese sector, sino había otros que estaban mandando. Entonces mi pregunta en este momento, con lo que acaba de decir el doctor y Juan Carlos, es, ¿quién está en el control de Esmeraldas? O sea, ¿a quién le pido permiso yo para ir a Mataje, o ir a San Lorenzo, o ir a Limones, o ir a Ira? Disculpen que lo ponga así. Entonces quiere decir que el Estado nos dejaron desinstitucionalizado, nos dejaron débil, y para mala suerte no reaccionamos y estamos de observadores, indiferentes e irresponsables. El concepto de comprometerle, yo le pediría al señor presidente de la República que hay que comprometerle a todo el Estado para que haga su partecita en cuanto a seguridad. ¿Por qué? Artículo 3 de la Constitución, Miguel, dice: ¿qué es lo que queremos los ecuatorianos? Nuestros grandes objetivos nacionales. Y tú lo topaste hace un rato, voy a solo enumerar muy pocos. Numeral 8 del 3 dice: cultura de paz, territorio de paz, democracia y corrupción. Además de que por ahí hay justicia social, integridad territorial, etcétera, etcétera, etcétera. Que serían nuestros grandes deseos. Pero la pregunta es, ¿cómo nos hemos comprometido cada uno de nosotros para que eso se cumpla? Parece deber ser de lo que queremos los ecuatorianos. Y la Constitución organiza al Estado para llegar a ese deber ser, a esos grandes objetivos nacionales. En el hogar, yo tengo 2, 3, 4 hijos y pongo candado. Pero no les digo a mis hijos, oigan, cerrarán la puerta, apagarán la luz, verán si el perrito está comido para que nos dé seguridad, si prendieron la alarma. Pero si yo soy solito el que estoy diciendo eso, y el resto de la familia no le comprometo, estoy por seguro que a todos nos roban, ¿cierto? Y en este momento ya, como se ha dicho, está por demás lo que está pasando. Entonces está el país desestabilizado en todos sus ámbitos, en todos. Se nos están llevando el país. Entonces, ¿qué amerita en este momento hacer, Miguel, y quienes nos escuchan? Es lo que yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos, pero ya no para el control de armas. Recordemos qué nos pasaba en la década del 80 cuando apareció el Alfaro Vive Carajo, que hacía parecido a lo que están haciendo ahora el crimen organizado. Mataban, secuestraban, ponían bombas y todo eso. Y ahí había para Fuerzas Armadas operaciones de defensa interna. No sé dónde estaban en la época, yo era muy joven todavía, los derechos humanos que ahora nos tienen asustados. No sé dónde estaba el Congreso de la época, pero todo el mundo apoyó a que la orden presidencial, la política pública del presidente de la época dijo: hay que acabar con este mal porque si no viviríamos 40 años de guerrilla. Y se acabó, con el respeto a la vida que todo el mundo tiene derecho. Pero en este momento Fuerzas Armadas tiene que comenzar a hacer operaciones ya de mano dura. El rato que la mano dura, como bien nos dice Lautaro, ya no estamos hablando de que nos vamos a enfrentar al delincuente que me arrancha el arete, la cartera. Estamos hablando de que tienen mejor armamento, como lo tenía el Guacho, que las Fuerzas Armadas, que la policía. Entonces, ¿qué hay que hacer?
Yo quisiera algún día, Miguel, si me permites, que les invite acá a los señores de los derechos humanos que tantos asustados nos tienen, para que nos digan qué quieren ellos hacer, pues. Porque ellos nos asustan inmediatamente, que por qué el empleo de la fuerza, que por qué esto. Hay una política pública en este momento, con esto terminó Miguel, del porte de armas. Es una política dura. Porte de armas de uso civil regulado, no para todo el mundo. Y yo no he escuchado, fuera de que ustedes, como los medios de comunicación y algunas personas que hacemos opinión, hay hablado sobre ese porte de armas. Yo no lo he escuchado a la Asamblea, porque ya hay una política pública que tanto se pide, pues entonces adecuemos al Estado para que esa política pública de uso de armas sea realmente lo que nos va a servir. Si no, hay un plan de seguridad integral, Miguel, 2013-2017 del ex gobierno. La pregunta es, ¿alguien lo evaluó? ¿Alguien lo cumplió? Es un plan. Y hay un plan de seguridad integral del 2019 al 2030. ¿Alguien lo evaluó? Ahí viene lo que tú decías, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, en donde este domingo, que bien lo indicas tú, yo pediría que se eleve el terrorismo urbano, yo lo llamo así, no sé cómo lo llamen académicamente, a nivel de amenaza. Ya tenemos amenaza, minería ilegal, narcotráfico, crimen organizado, al terrorismo, porque nos tienen aterrorizados. Pero hay en ese Consejo de Seguridad Pública del Estado, Miguel, va a estar el presidente de la República, el presidente de la Asamblea, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, algunos ministros, inclusive el del señor del SNAI, pero para que se comprometan, no para que vayan a una reunión, pues, como la que tú hablabas del Consejo de la Corte Nacional de Justicia. Esa es una reunión de buenos amigos, pero en ese Consejo de Seguridad Pública del Estado se toman decisiones. Y el presidente, como máxima autoridad, para eso lo elegimos, dice, esta es la política y ¿qué vamos a hacer? Entonces el presidente de la Asamblea dice... Y comprometer a las autoridades, al presidente de la Asamblea. Yo me comprometo a hacer esto. No, que sale de la reunión y dice, no sé, el señor decidió. El Corte Nacional de Justicia dice, yo me comprometo ante esa decisión, por el bien del país, a hacer esto. Y ahí está el ministro de Defensa, y yo me comprometo con la orden presidencial, además de que el presidente es la máxima autoridad, a hacer esto. Lo mismo policía. Entonces, creo que es el momento... Algún rato hablábamos de consenso, que podríamos hacerlo quienes no estamos en la parte pública, pero es el momento de que todos busquemos ese concepto de comprometernos. Si no, ya no sé a quién pedirle permiso para ir a Mataje o San Lorenzo. Doctor Lautaro Ojeda, frente a este panorama complejo, difícil, ¿cómo poner a funcionar a la institucionalidad, liderar procesos y también que Fuerzas Armadas ejerzan un liderazgo desde su ámbito de aplicar de la Constitución? La Constitución, bien se ha citado esta mañana, la Constitución habla, entre otras cosas, la protección del Ecuador como un territorio de paz. ¿Quién debe preservar la paz, por favor? A ver, yo quiero plantear, a propósito de estas reflexiones, algo que es muy duro institucionalmente. Yo me permito afirmar que existe en el país un feudalismo institucional. ¿Qué quiere decir esto? Cada institución se guarda sus datos, cada institución baila con su pañuelo, y entonces estas reuniones de acuerdo son reuniones formales. Porque, a ver, yo voy a ejecutar esto, a ver, pero ¿qué relación, qué buena relación hay en un tema difícil? Fuerzas Armadas y Policía. Hay buenas relaciones. Ya ha mejorado. Qué bueno, porque ¿quién manda a quién? Esa es una pregunta fundamental. Yo he tenido la oportunidad, por ser profesor de la Academia de Guerra y del Estado Mayor de la Policía, de conocer profundamente eso, ese recelo, los calificativos que se dan entre ellos. Ese tema se tiene por abajo. Pero creo que hay algunos otros aspectos que trato yo desde la perspectiva más académica. Las respuestas gubernamentales frente a esto, ¿cuáles son? Son respuestas coyunturales, inmediatistas. No se asientan en un conocimiento, no hay planes. Y los planes que mencionó realmente no fueron hechos sino de manera institucional. Se encargó el Ministerio de Defensa o la Policía. Participaron la Academia, participó las organizaciones sociales. No hubo tal participación. ¿Hubo un seguimiento? No hubo un seguimiento. Peor, una evaluación. Entonces, esta visión
integral, esta visión de largo plazo, es un discurso. O sea, hay muchos discursos ahí en este campo. Entremos en un campo tan peligroso como es el campo de la rehabilitación social. Estamos hablando de una ficción. Estamos realmente de una mentira. Cuando hablamos de, la gran solución es la prevención. Miremos los presupuestos. La prevención no tiene resultados inmediatos. La prevención tiene resultados mediatos y de largo plazo. Entonces hay que ver realmente el tema de la seguridad actual como una acumulación de errores, de olvidos, de quimimportismo del aparato estatal y responsabilidad de las instituciones también a cargo de eso. Y falta de liderazgo, que es evidente. Claro, es decir, falta de concepción, una concepción clara realmente de la perspectiva y una falta de apoyo de la inteligencia estratégica. Ese es un punto grave. A ver, ¿qué está pensando? ¿Qué gente está dedicada a pensar qué puede suceder? En base, por cierto, del conocimiento de la coyuntura. ¿Qué puede suceder? ¿Se podía haber previsto lo de Esmeraldas? A lo mejor. Se podía haber previsto realmente una serie de acontecimientos graves que se están dando en la costa ecuatoriana. Lo que encontramos son datos nada más. Y datos que no son incluso coherentes entre las instituciones. Datos contradictorios. Desde el punto de vista académico no hay todavía una teoría, no hay metodologías, no hay la suficiente técnica, o cada uno en definitiva hace lo que quiere y puede. Esos son problemas que me parece a mí que son fundamentales de tener en cuenta. Y otro tema también, que sigue siendo a lo mejor teórico. Esta especie que dicen de dilema entre más libertad, menos seguridad, o más seguridad, más libertad. Y ahí entra el tema de los derechos humanos. De ahí yo sí quisiera realmente poner un punto. Yo creo que ningún delincuente, por más avesado que sea, pierde su calidad humana. O sea, pierde su dignidad. Pero ahora, en medio de todo este miedo, temor y seguridad, no, hay que eliminarlos. Qué bueno que se estén matando entre ellos. Qué grave llegar a esa situación. Mejor dejemos a ellos que se encarguen, que se eliminen. Lleguemos realmente a soluciones como de algún país de... Claro, ellos tienen derechos, pero terminan eso cuando comienzan el del resto. Terminan en el sentido de que no puede agredir a otra persona con sus derechos, porque el otro señor también tiene derechos. Pero claro, pero entonces ¿qué? ¿Se acaban los derechos? No, los derechos no. Los derechos nacen con la persona. Y eso lo consagró la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Así es. Pero a pretexto de mis derechos no puedo agredir a otro, asesinar a otro con el pretexto de mis derechos. No es a pretexto de. No voy precisamente en ese enfoque. Lo que digo es que cuando se critica a los organismos y piden realmente que vengan acá a las organizaciones de los derechos humanos, un poco estos están defendiendo a los delincuentes, se dice. Están defendiendo al enemigo. Entonces, ¿qué deben hacer? ¿Quién se encarga realmente de la dignidad humana? Y no estoy defendiendo, por si acaso, a los delincuentes, digamos, pero sí reclamando que es importante tener un equilibrio, tener una concepción clara de cuál es, en definitiva, insisto, el escenario general, la perspectiva. Claro, poner en su real dimensión lo que es el derecho que tenemos todos los ciudadanos, no solo los que agreden, sino los agredidos también. Tenemos hoy y ejercemos. Y debemos ejercer esos derechos. Debemos. Y reivindicar. Es el deber ser, la diferencia entre el ser y el deber ser. ¿No es cierto? Creo que es importante. Deberíamos, pero no somos. O sea, son aspectos quizá un poco más amplios, digamos, ¿no? Y que creo que vale la pena tener en cuenta y no quedarnos en la datística.
en el dato. Claro. Porque el dato realmente cómo está elaborado y a qué nos lleva. Nos lleva a una profundización del miedo. La propia Constitución, artículo 83, consagra derechos y responsabilidades que tenemos todos los seres humanos. Quiero pasar con el general Juan Carlos Barragán frente a este panorama que nos han descrito, cómo tomar medidas que permita ir generando confianza, porque daría la impresión que aquí se han juntado todos los sectores, incluso el político, para hacer una arremetida que finalmente termina afectado el ciudadano común, cuando por un lado asedia estos grupos armados, por otro lado los políticos emprenden un proceso político en la Asamblea Nacional que finalmente terminan juntándose y generando este ambiente de zozobra e incertidumbre. Sí, bueno, Miguel, hablábamos hace un poquito del tema de que pasa con la relación de la policía y Fuerzas Armadas. Pues si es que esta decisión presidencial se va a llevar a cabo como debería, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que Fuerzas Armadas va a estar en la calle y la Policía Nacional va a estar haciendo en la calle que lo ha venido haciendo por siempre, a contra de miles de dificultades y penalidades logísticas. Bueno, que no quiero ni entrar. Sería bueno ir a ver cómo duermen ahorita mismo los policías en Durán, cómo duermen en Guayaquil, cuando van 800 más. Pues vayan y duerman donde puedan, ¿no? Acomódense en cualquier graderío. Y el policía necesita respeto, necesita dignidad. Es un ser humano que lucha y se esfuerza contra el delincuente, contra esta brutal criminalidad, y necesita respeto por parte del Estado. Necesita consideración. Así como estoy plenamente de acuerdo que el policía debe observar los derechos del delincuente, del criminal como ser humano, hasta la medida de lo competente. Aún en el momento de un encuentro letal, armado con el delincuente, la misma ley dice, debe ser racional y proporcional. Por eso el uso legítimo de la fuerza. Uso legítimo, porque caso contrario estaríamos hablando que los policías y militares salgan sin el respeto a esta norma, y claro, entonces estaríamos matones contra matones. Entonces no, dice uso progresivo y racional de la fuerza, ¿no es cierto? En el cumplimiento de eso, obviamente, así tiene que ser. Pero ahora, policías y militares, nos esforzaremos entonces por ejecutar el verbo quichua que hablaba de la seguridad en el tiempo de los incas, que es el verbo chapar, ¿no es cierto? De donde nace el término chapa para describir al policía, y obviamente yo tengo el honor de haber sido 35 años chapa, y soy un chapa jubilado, porque mi carrera estuvo enfocada, como todos nuestros policías ahora en todo el país, a ejercer eso, el verbo chapar, que es cuidar, proteger, vigilar, observar. Ese es el significado. Y que la policía de los incas, la base fueron los chapas camayos. Entonces un chapa es el que cuida, el que vigila, el que proteja con honor y gran orgullo. Y ahora el Fuerzas Armadas, entonces, en la calle, que se vea ese trabajo conjunto. Porque es absurdo pensar que habiendo la norma que dice que Fuerzas Armadas puede, control de armas, dice, está confiado a Fuerzas Armadas. Entonces ejerzámoslo con firmeza. Y dice que no puede trabajar conjuntamente la policía. Entonces ahí está un control de los militares aquí, y la policía tiene que decir, y se esconder por otro lado, porque, por favor, o sea, dejarnos de juegos. Aquí es una cuestión de la seguridad de la gente, de la seguridad de los ciudadanos. Y si se toma una medida, pues hay que ejercerla. Wagner hablaba de las armas. Yo, en cambio, no estoy de acuerdo con el porte de armas, absolutamente no. Y las estadísticas, pues como todo es medible, así como vemos que son números. En el 2015, 16, 17, la tasa de homicidios era de 5.8 y ahora va a llegar a 30. Es decir, 5,000 muertos más. Asimismo, es medible que de hoy veremos a 3, 4, 5 años adelante y mediremos la tasa de homicidios y encontraremos que el número de muertos a raíz del porte de armas se incrementó. Porque más armas en manos de la comunidad, las armas son las que matan, entonces más muertos. Las disputas que pueden solucionarse con una discusión, se solucionarán con armas. Una desaveniencia
una pasión eufórica interna familiar, con el arma en la mano. Está probado en el mundo que eso incrementará los muertos por armas. Pero le dejamos a las autoridades. Y si el presidente ha tomado esa decisión, entonces vamos a apoyar eso y hacer la mejor legislación y hacer lo mejor posible porque esto funcione. Porque eso es lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Hay un presidente, tomó una decisión, entonces ahora apoyemos y tratemos de que eso funcione. ¿No es cierto? Eso es lo que deberíamos hacer. Pero, en fin, como digo, aquí toca unir a todo mundo, y el que no quiera unirse o el que no quiera cumplir, porque obviamente, si digamos así que un eje de Fuerzas Armadas o de policía o lo que sea, no está de acuerdo con un tema, pues bueno, señor, simplemente el presidente está en la disposición de decirle, señor, hasta luego, y ponga a alguien que sí quiere hacer. Entonces, si hay un conflicto, alguien no quiere hacer, entonces, señor, tenga la bondad de vaya a su casita y ponemos otro que quiere bajarse los pantalones. General Wagner Bravo, en estas condiciones, ¿cómo articular esta política criminal que deviene de los órganos como el Consejo de Seguridad Pública del Estado, y también tomar cabal conocimiento de lo que está pasando en el Ecuador? Daría la impresión de que no se está dimensionando esta realidad y esta amenaza que se está transformando en una realidad. El asunto, Miguel, es que la cultura de seguridad no existe. No existe cultura política, no existe cultura económica con respecto a quienes nos escuchan. Porque muy poca gente ahora ahorra por ponerle en la política económica. En la cultura política estamos viendo cómo puede ser posible que el primer poder del Estado, que dice que es la legislatura, esté en 6% de aceptación. Y que para mala suerte a los señores asambleístas no les da vergüenza. O sea, a mí me debería dar vergüenza. Acaba de decir Juan que hay que hacerlo, y si es que no puede hacerlo, pues váyase a su casa. Entonces, si yo tengo el 6% de aceptación, quiere decir que no estoy haciendo para lo cual me fue elegido, tomando en cuenta que es una autoridad elegida democráticamente. Entonces, si todo eso no hay un involucramiento, la gente no entiende que tiene que participar, que tiene que hacer, no podemos entender que en un determinado momento hay que poner una prioridad. Y la prioridad en este momento, ¿cuál es? Lo que está pasando en las manifestaciones en las calles. Pero también nosotros somos responsables. La consulta popular dijeron que no a la extradición. ¿Y por qué se toma esa medida y por qué debe haberlo pensado? Me imagino que el Consejo de Seguridad Pública del Estado y el presidente. Es porque ¿de qué sirve que capturemos a esa persona que lleva medio kilo en el aeropuerto, que tiene 400 kilos, que son los conductores, los transportadores? ¿Y dónde está la cabeza? Aquí están pidiendo políticamente la cabeza del presidente porque no sé qué. ¿Y dónde está la cabeza de esas grandes carteles, de esas grandes mafias? ¿De qué sirve que a estos señores que les dispararon en el puerto de Esmeraldas le cojan al, no me acuerdo cómo se llama el alias que decía, alias Coco? Pero si hay alguien, una cabeza más arriba que está dirigiendo, desde mi punto de vista muy particular, yo pienso que hay un eje maligno atrás que le quiere hacer desaparecer al Ecuador. ¿Por qué? Políticamente estamos hechos pedazos, que hay que hacer leyes para la economía, no quieren, que hay que votarle al presidente, que el crimen organizado, hasta ¿No será que se están juntando ellos? Se están juntando todos para hacerle un país no viable y que mañana venga un Salvador. Mi criterio muy particular. Y ese Salvador nos... ir a un modelo como el de Venezuela, Nicaragua, un Salvador así. Posiblemente porque creen que son los únicos mesiánicos que nos van a salvar y siempre refundan el país. Si no, veamos a los populistas que siempre están refundando el país. O sea, todo lo que hicieron alguien no sirve para nada. Entonces, no cambia el país. Y no cambia el país. Yo estaba leyendo aquí el plan del gobierno de Creando Oportunidades y tiene el eje 3, tiene 10 objetivos de seguridad. Esos 10 objetivos de seguridad tenían que el gobierno habernos dicho, haberlo puesto en la mesa en el Consejo de Seguridad Pública del Estado para saber cómo todos van a apoyar. Me voy a permitir leer uno nomás, dice. Sí, incrementar la satisfacción del usuario externo de la Policía Nacional del 77% al 84%. Eso se puso como plan de gobierno. La pregunta es qué acciones se hicieron para que eso se logre. No con la policía, que como bien dice Juan Carlos, o con los militares, cumple su función con todas las debilidades que tenemos y la falta de apoyo también, sino de la ciudadanía para saber si están confiando o no. Y así hay una serie de indicadores que son los que hay que evaluar. Hay que evaluar. Pero si es que no hay ese consenso nacional, si no hay ese consenso de, oiga, está desapareciendo el Ecuador, señor.
Porque si yo voy a aplicar la Constitución, dice muerte cruzada, el otro dice, si pone la muerte cruzada, yo me levanto. Y ahí viene lo que tú decías, Miguel. El señor Issa no tiene el derecho de a mí bloquearme mi camino a moverme todo el país. ¿Quién le ha dado ese derecho a él? Y me cobra peaje, me quita gasolina, me incendia el vehículo. El derecho de él para protestar, sí, pero dice pacíficamente, no para que me agreda. Entonces no estoy contra los derechos humanos, sí, pero ¿y el bien común? Y el gran bien común de los ecuatorianos. Estamos asustados. ¿Cómo queremos desarrollo, Miguel? Si el crimen organizado hace cerrar los locales a las 4 de la tarde, por miedo. Entonces, si no hay circulante, si no hay quien pague impuestos, ¿cómo queremos medios? En la vida militar, y creo que en la policial y en todos hay que decir, mando, medios y misión. Hemos dado la misión, hemos dado el mando, nos faltan los medios. Yo creo que sí, en un determinado momento, mano dura, Miguel, porque se nos están llevando el país y ojalá nosotros seamos responsables para dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos. Al menos una actuación firme. Un Ecuador que sobreviva. Claro, quiero recoger lo que aquí se ha dicho de Lautaro Ojeda, del general Juan Carlos Barragán, del general Wagner Bravo. Aquí hay una demanda de una urgencia en la unidad del país, un liderazgo fuerte y también hay que decirlo, una firme actuación de Fuerzas Armadas con liderazgo, al menos tras el anuncio del presidente de la República de la militarización en todo el país. Demandas que están pendientes y que urge para tratar de salvar al Ecuador. Y ojalá los políticos entiendan el momento que estamos viviendo, que en lugar de buscar el desbaratamiento del Ecuador, no contribuyan a eso, sino contribuyan al rescate y la pacificación del país, como señala la Constitución, un territorio de paz. Muchas gracias a los generales Juan Carlos Barragán, Wagner Bravo y al académico e investigador Dios nos ayude, Lautaro Ojeda. Y recomendarles, ya viene en nuestra revista de Opinión Democracia, clarito está, con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, y este sábado en Controversia, la grave situación de inseguridad y de violencia interna, con el doctor Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, arquitecto Fernando Carrión, investigador de Flaxo, y el general Paco Moncayo, ex jefe militar. A los oyentes, gracias a su sintonía y que ojalá vengan días mejores para el Ecuador. Clarito está, con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio